Hola, buenos días. Muchas gracias hoy por atendernos y por estar con nosotros. Soy Rebeca Pérez, CEO fundadora de Inviertis, y hoy vamos a estar dando la primera de las formaciones que estamos impartiendo a nuestros colaboradores en preventa inmobiliarias, personal shoppers, etcétera, pues para poder ayudaros, si es posible, a convertiros a mejores profesionales, sobre todo en un nicho tan concreto que es el que nosotros trabajamos, que es el del inversor, ¿no? Que tiene pues una idiosincrasia diferente, que tiene una manera de tomar decisiones diferente, pero que sobre todo muchas veces al final lo que hay es una persona igualita a nosotros al otro lado y que hay que entender cuáles son sus necesidades, sus objetivos, sus miedos para poder ayudarle a tomar decisiones. Que, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es una presentación que está preparada para que dure alrededor de 20-25 minutos, que está abierta a preguntas en cualquier momento. De hecho, si tenéis, veréis que tenéis al lado, a mano derecha, un cuadro como de diálogo con un interrogante. Ahí podéis dejar las preguntas y yo las puedo ir metiendo en antena. Aviso a navegantes, esto se graba, es una sesión que se graba y que luego compartimos con el resto de los colaboradores de Inviertis, pues oye, para que puedan tenerlo como referencia en el caso de que no se hayan podido unir hoy. Así que tenedlo en cuenta, por favor, a la hora de hacer preguntas, porque las vamos a llevar en vivo y, bueno, tema de protección de datos, que no queréis, pues bueno, que también me las podéis pasar directamente en el chat, que eso no las compartiremos. Es muy práctico que utilicemos la herramienta de la parte de las preguntas. Si me permitís, antes de que vayamos a entrar en materia, os voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que venimos haciendo con Inviertis. Nosotros en Inviertis trabajamos, como sabéis, únicamente propiedades que están en rentabilidad, con lo cual trabajamos solo para el inversor, y eso nos ha permitido a lo largo de los más de 4 años que llevamos de recorrido, que no son 20 ni 25, pero han sido muy intensitos, ¿no?, de entender muy bien cómo piensa el español medio a la hora de invertir, también el extranjero. Tenemos una gran parte de extranjeros, pues, para que funcionan diferentes, ¿no? Y poder proporcionaros esto. Y hay unos datos que son curiosos, ¿no? Pero de sobra sabidos en muchos casos. Lo primero es que el 95% de los propietarios de viviendas destinadas a alquiler en España son particulares. Son particulares significa que son personas con nombre y apellidos. Y esta persona puede tener 30 pisos o puede ser su único piso de 30.000 euros en Almería. Pero es un señor o una señora con nombre y apellidos que ven en la inversión inmobiliaria una manera pues comprensible, asumible, transmitible, además, ¿no?, porque hay este componente también de que es hereditario, ¿no?, de poner sus ahorros a generar más ingresos, ¿no? Es además un tipo de régimen de inversión que se entiende muy bien desde hace muchísimas generaciones, que se considera refugio, y tú esto coges a tu abuela, se lo explicas y tu abuela lo entiende perfectamente. Y que además es especialmente ventajosa en tiempos inflacionarios como los que venimos viviendo, porque conserva muy bien el valor, y donde además el capital, ¿no?, que destinamos a la inversión pues no tiene riesgo de pérdidas, que a menos que eso se volatilice, pues un incendio en una casa de fuerza mayor, bueno, sí, tenemos seguros que nos protegen, pues aunque yo meta 100.000 euros en el banco a tipo fijo, me puede generar, sí, un 3,5 ahora mismo, ¿no?, que están bastante altos, o incluso un 4, pero bueno, es que el capital me van a volver los 100.000. Sin embargo, cuando yo estoy comprando un piso, meto 100.000 euros en un piso, no solo genero esa rentabilidad del 5, del 6, depende de la zona, también puede haber del 3, no se los meto en el centro de Madrid, por ejemplo, sino que al final de la inversión me van a devolver un plus más, ¿no?, que es la plusvalía de este inmueble. Depende de la zona, puede ser al cabo de 10 años un 10%, o al cabo de 10 años un 20%, al cabo de 10 años un 5%. Pero es más de lo que me va a devolver un banco, que siempre me devolverá los 100.000 más la renta. O sea que además tenemos este upside, ¿no?, que dicen, este añadido de que el capital también te está produciendo más beneficios. De media, el que tiene propiedades en alquiler tiene 5 activos, y hablo de media, donde están los extremos de 30 y los extremos que solo tienen 1.
Y un dato muy, muy interesante es que el 23% de las transacciones que se realizan en España en vivienda se destinan a inversión. El 23%, que son muchos. Probablemente este dato ya lo conocéis, pero hay un dato que quizá no conozcáis. ¿Sabíais que solo el 38% de las personas que tienen ahorros en España invierten? Y que la mayoría los tienen, bueno, la mayoría no, un gran porcentaje los tiene pues ahí debajo del colchón, detrás de un ladrillo, en cuentas a la vista. ¿Por qué pensáis que es esto? ¿Por qué pensáis que el inversor o la persona que tiene ahorros no lo está invirtiendo? Pues en general, lo más concreto es decir, por miedo. No invierten porque tienen miedo. Y si bajamos a los detalles de por qué tienen miedo, es porque necesitan mucho tiempo para hacerlo, tienen miedo de no tenerlo, porque existen muchos riesgos asociados que sobre todo no conocen, porque son términos burocráticos, legales, administrativos que no dominan y esto les produce estrés, y porque requieren una experiencia y unos conocimientos que no tienen, básicamente. En resumen, perdonadme, porque estoy sintiendo ruido y voy a pedir que me cierren la puerta. En resumen, el inversor quiere recoger la rentabilidad, pero no los problemas asociados a la inversión. Quiere saber que todo lo tiene hecho, que todo lo tiene controlado, pero no quiere tener ningún riesgo asociado a ello. Y ahí es donde nosotros aparecemos desde Inviertis o donde pensamos que podemos trabajar. Vamos a hablar con un inversor. ¿Qué necesita el inversor para transformar todos esos miedos en certezas que les permitan empezar a invertir? Lo primero es confianza. La certeza de que el inmueble que está comprando es el adecuado a sus necesidades, a sus preferencias, a sus objetivos. Lo siguiente es saber que cuenta con asesoramiento sobre cuáles son los mejores activos con los que construir su patrimonio inmobiliario, sobre todo para no pillarse los dedos. Que va a tener acompañamiento durante todo el proceso, no solo el de elección del inmueble, sino el proceso de cierre, toda la documentación legal necesaria, el post, los cambios de suministros, de nombres, todo. Que tiene acceso a toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Y evidentemente que va a ser rentable. Y quiere conocer eso de antemano, quiere saber cuál va a ser la rentabilidad que va a obtener de su inversión. Y un último caso, que a lo mejor no es tan objetivo, pero que también es muy claro, que es que vas a estar disponible para él. Que cada vez que te necesite como agente, vas a poder estar contestando sus preguntas, ya sean sobre el activo, sobre rentabilidad, sobre legal, sobre todo esto, que vas a estar disponible para cuando te necesite para tomar una decisión. Vamos a empezar por la parte del asesoramiento. Y aquí empieza la parte interesante. La inversión inmobiliaria, hace poco escribí un artículo para Metro Cuadrado y es que dentro de la economía pura y dura, el primer curso de economía, te hablan que la inversión es como un triángulo. Es un triángulo donde en una parte, una punta tiene la rentabilidad, en la otra tiene el riesgo y en la otra tiene la liquidez. Todas bastante íntimamente relacionadas con el tiempo, ¿no? La liquidez. Vamos a entrar en cada uno de estos conceptos. La rentabilidad, evidentemente, es el retorno que vamos a conseguir de nuestra inversión. Como decimos, además, en la rentabilidad asociada al inmueble, al inmobiliario, tenemos dos tiempos de rentabilidad. La que se genera año a año, ¿no? La que proviene del alquiler, y luego la que se genera cuando desinvertimos, es decir, la plusvalía cuando vendo el inmueble. Esto último, precisamente, está relacionado con liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene un activo en hacerse dinero, contante y sonante, cuando tienes una necesidad. Por definición, el inmovilizado es poco líquido, ¿no? O sea, si tú tienes una cuenta a la vista, es muy líquido. Vas a poder acceder al dinero mañana. Si tú tienes unos bonos del tesoro, bueno, pues vas a poder acceder mañana, solo que vas a perder toda la rentabilidad.
Pero cuando tenemos un inmueble, esto no es así. Cuando tenemos un inmueble, no podemos venderlo de hoy para mañana. Pero es que además, en función de dónde tengamos el inmueble, vamos a tardar más o menos. Es decir, un inmueble en el centro de Madrid va a ser más sencillo de vender que un inmueble en una pequeña población de 5.000 habitantes en Bebeto, en Alicante. Esa liquidez es importante cuando nos ponemos a invertir. ¿Cuándo va a necesitar el inversor el dinero? Y en el último extremo tenemos el riesgo. El riesgo que corremos no de perder el capital de la inversión, porque sabemos que esto no son casos extremos, sino de que me produzcan un impago, por ejemplo, o de que me vandalicen la propiedad, o esta tipología de cosas. Estos tres extremos, estos tres vértices del triángulo están muy relacionados. Cuando tú quieres una alta rentabilidad, también vas a asumir más riesgo y la liquidez se va a ver reducida. ¿Por qué? Pues porque vas a ir a invertir a una zona donde te va a dar un 10% de rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque seguramente sea una zona que estás asumiendo mayor riesgo, o por las rentas medias, o por el índice de impago que tiene esa zona, y que cuando tú quieras vender ese piso, pues no vas a poder venderlo en 4 meses, pues no te dirás 8 o 9. Sin embargo, cuando tú quieras asumir un bajo riesgo, y dices, bueno, yo quiero asumir bajo riesgo, bueno, pues la rentabilidad seguramente va a ser más baja, pero la liquidez seguramente sea más alta. Te vas a poner, por ejemplo, a invertir en una Champla Esquerra, ¿no? Donde evidentemente, y ya sin hablar de tickets, estás hablando de rentabilidad, pues las rentabilidades ajustadas. No puedes pedirle un 7% a la Champla Esquerra de Barcelona, es que es imposible. Pues está en un 3,5, un 4. Eso sí, cuando necesites vender, vas a vender al momento, porque la liquidez de esa zona es muy alta y el riesgo que asumes es muy bajo. Y son zonas que sabes que se van a comportar de manera muy estable, tanto en el mercado del alquiler como en el mercado de la venta, y que generalmente vas a estar hablando con inquilinos que son muy solventes y que, salvo excepciones evidentemente, no te van a dar problemas de impago. ¿Qué es muy importante en este punto del asesoramiento? Lo primero es hacerles entender este triangulito a nuestro inversor. Y casi antes de esto es gestionar adecuadamente las expectativas acorde con esto. Oye, nosotros recibimos llamadas en Invertis, ahora cada vez menos, pero recuerdo al principio, cada semana, no, es que yo quiero un piso en el Eixample Dret de 180.000 euros que me dé un 7% de rentabilidad y que no le tenga que hacer nada. Sí, bueno, señora, yo también quiero bajar en unicornio al trabajo todas las mañanas, que iba a ser muy majo, pero es que no es posible. Aquí vamos a encontrar inmuebles de más de 300.000 euros con rentabilidades que no van a llegar al 4%. Y si tú quieres que haya una reforma y quieres pillar un chollo, pues si no te estás comprando 4 pisos al año para que a ti te avisen del chollo, nunca vas a ver este chollo si es tu primera inversión. Y hay que gestionar esto adecuadamente con el inversor para que pueda además no llevarse un chasco, porque si de pronto le hacemos creer o le dejamos que siga creyendo que va a encontrar esta tipología de inversión, pues bueno, se va a tirar buscando un año y encima va a acabar echándote la culpa a ti de que no le estás encontrando la inversión. Pues cuanto antes le estemos dejando clara que si quiere un 10% de rentabilidad, está asumiendo un inquilino que está llegando como puede a pagar y que puede ser que en algún momento le diga, oye, me retraso en el pago, esto lo vas a poner, ¿no?, en unas expectativas claras de lo que significa un 10% de rentabilidad. Y nos pasa muy a menudo. Oh, no, pero es que yo compro un activo y lo reformo y entonces lo vendo y le estoy sacando un 15% de rentabilidad. Bueno, ya asumes todo el riesgo de la reforma. Que no te pase nada con el contratista, que no te salga una luminosis, que no. Bueno, todos esos riesgos asociados a la reforma ponen el pico del riesgo altísimo. Y que luego todas estas asunciones que tú has hecho de lo voy a alquilar por tanto, lo voy a vender por tanto, sea verdad. Otro riesgo. Pues esta rentabilidad supuesta del 15% no solo hace que tú tengas tus ahorros metidos en esta inversión al menos 12 meses que no te está rentando, ¿no?, o 9 meses que no te está rentando, sino que además, con lo cual tu liquidez bajísima, ¿no?, sino que además asumes un gran riesgo. Entonces, todas estas cositas hay que ponerlas muy claras desde el principio para poder explicárselo adecuadamente al inversor y luego desde ahí, desde este prisma, empezar a trabajar.
Porque una vez ya tenemos esto, estas expectativas y esta explicación de cómo funciona la inversión y de qué otros parámetros hay que tener en cuenta, de qué parámetros hay que tener en cuenta cuando empezamos a invertir, es necesario que tengamos claro cuál es el perfil de inversor que tenemos delante nuestro. No existe una categorización única, ¿no? Nosotros en Invertis pues tenemos muchas categorizaciones diferentes, pero sí que es verdad que es necesario empezar a hablar con él para entender sobre todo el nivel de experiencia. Oye, ¿ya tiene otros inmuebles en cartera? ¿Por qué? Pues porque primero te va a decir si ya sabe lo que implica un cierre, ¿no? De documentación en el notario, esa sensación de intranquilidad que a todos les coge cuando llega la hora de la firma, ¿no? Donde todos son miedos, temores. Que ser, por ejemplo, alguien experimentado que ya ha cerrado 2 o 3 operaciones y que está buscando su próxima inversión y asesoramiento de ver cuál es el activo que encaja mejor en la configuración de la cartera que ya tiene. Luego, ¿qué presupuesto tiene para la inversión? Real. Y ahí entra el plano de la financiación, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento muy complejo donde las redes sociales han puesto de relevancia, ¿no? Pues la figura que nosotros llamamos el del gurú, inmobiliario, donde todo el mundo se apalanca al 100% y consiguen chollos. Bueno, pues ojo, si tienes 20.000 euros para invertir, pues te adelanto que va a ser complicado, porque los inmuebles normalmente están pues en Alicante, pues según qué zonas podemos encontrar inmuebles a partir de 25 o 30.000 euros, pero tienes que contar que tienes un tema de gastos y que no te van a dar una hipoteca tan baja, ¿no? Pues vas a tener que pedir seguramente un préstamo personal al 16% o al 15 o al 14%. Bueno, pues ¿cómo se va a comportar entonces tu inversión? Vamos a echar unas buenas cuentas de hecho tenemos una aplicación en Invertis gratuita que se llama Calculadora Invertis, donde podéis meter todos estos parámetros para ver cómo va a ser la rentabilidad real de este activo. Como digo, de nuevo, es una gestión de expectativas. Yo he tenido inversores diciendo, no, es que yo he comprado 4 pisos al 100%. Ostras, como te falle medio, tienes un problema porque estás ultra apalancado, ¿no? Y esto entra directamente relacionado con esto. ¿Te puedes permitir un impago? O sea, ¿necesitas ese dinero para pagar? Porque no es lo mismo que tú tengas 4 pisos alquilados o que tú generes ingresos de los que te sobran cada año, que tú esto lo estés contando para hacerte de complementaria a la pensión. Ahí, si te impagan, vas a tener un agujero financiero. Entonces, tienes que asegurarte de que la inversión que le consigues a tu cliente esté lo más asegurada posible si no puede afrontar este impago, ¿no? Y precisamente con el tema de la financiación, oye, ¿qué pasa si te impagan? ¿Vas a poder pagar la hipoteca del piso? Este apalancamiento al 80 o al 90% que estás planeando, si este señor te impaga, ¿la vas a pagar? ¿Te quitas la comida de la mesa para pagar esta hipoteca si te impagan? Porque un impago no se resuelve antes de 5 o 6 meses, ¿no? Y sobre todo, ligado con lo que decíamos ya, es cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo. Y está muy relacionado con la situación personal que tiene, ¿no? O sea, no es, y su ciclo de vida. No es lo mismo, pues un chico joven de 35 años, expatriado, por ejemplo, que gana 55 o 60.000 euros al año y que va ahorrando porque todo lo demás son viajes, tal, y lo que quiere es no reventárselo todo, ¿no? Y empezar a construir patrimonio, que una madre de familia que tiene los críos en el colegio y que está empezando a pensar pues cómo generar ese patrimonio familiar que luego pues lo pueda desinvertir y comprar una casa a las niñas, ¿no? O este señor un matrimonio que de pronto pues están pensando ya en la jubilación y cuánto les va a quedar de jubilación a cada uno y que si cogen este dinerito que tienen ahorrado y lo meten en un piso o en dos, pues les va a estar generando un complementario a la jubilación, ¿no? Mejor que un plan de pensiones inclusive. Esto determina también mucho la tipología del activo al que deberían acceder. Y nos los meten, ¿no? En 3 líneas, en 3 estrategias de inversión, ¿no? O en 3 perfiles de inversor: el conservador, el moderado y el agresivo.
El ejemplo que poníamos primero, ¿no? Este chico de 35 años que tiene un buen puesto, que vive de alquiler en una buena zona de Madrid y que todo lo tiene para ocio y lo que no quiere precisamente es gastárselo todo en ocio. ¿A qué estrategia iríamos? Me encantaría que me contestaseis, ¿eh? Eso sería estupendo, ¿no? Bueno, dejo ahí. ¿A qué estrategia? A la agresiva. Empezarías con una estrategia agresiva de, oye, vamos a comprar 2 o 3 pisos que nos den una alta rentabilidad para que tú generes efectivos de caja lo antes posible, y cuando ya llevamos 2 o 3 añitos así, que tenemos pues una cartera de 3, 4, 5 pisos y ya entres en el siguiente momento de tu vida, pues agarraremos y desinvertiremos un par y entonces iremos a una inversión un poquito más moderada, en una zona más prime, en una zona donde luego pues a lo mejor pues tú incluso digas que a lo mejor vayas a vivir más adelante. Este sería el primer caso. El caso de este matrimonio que está pues pensando en jubilarse y que lo quiero complementar, tal, vas a meter una estrategia pues de moderada conservadora. Seguramente por su presupuesto no lo puedas meter en una zona muy buena de Barcelona o de Madrid o de Sevilla o de Málaga, pero sí lo puedes estar metiendo en una zona obrera media, ¿no? De ingresos medios de más de 30.000 euros, donde la gente pues esté pagando 700, 800 euros de alquiler, donde sepas que las situaciones de impago no se dan y que ese señor, esta señora, si en un momento quieren desinvertir, pues va a ser fácil desinvertirlo si necesitan el dinero, ¿no? Esto es lo que tenemos que estar teniendo en cuenta a la hora de ayudarles a configurar su cartera. Primero empezamos hablando de cuáles son los vértices que tiene la inversión y lo que vamos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta cuál es el perfil de este inversor para poder segmentar qué tipología de inversor vamos a llevar a cabo antes, mucho antes, de empezar a seleccionar activos. En función de estos parámetros, vamos a poder empezar a recomendar unas zonas u otras, porque como decíamos, no todas las zonas tienen la misma liquidez, el mismo riesgo de impago y por lo tanto la rentabilidad también varía. Hay que ser, un señor y dice, un inversor, una inversora, y dice, no, es que tengo 70.000 euros para invertir, ¿no? Y quiero invertirlos en Barcelona, ya, pues, y quiero en una buena zona, ya, pues 70.000 euros en Barcelona, una buena zona, pues no, no, no va a ser una buena zona, va a ser una zona pues, media, reguleras, de hecho, y vas a necesitar financiación si quieres ir a una mejor inversión. Ahora, con 70.000 euros, nos podemos ir a zonas que pueden estar mucho mejor en otros lados de España. Porque podemos estar invirtiendo en Toledo, o podemos estar invirtiendo en Valladolid, o podemos estar invirtiendo en Zaragoza, que te va a dar rentabilidades más altas inclusive, ¿no? Y que te va a dar esta seguridad en la inversión que a lo mejor estos 70.000 euros no te va a dar en según qué zona en Barcelona. Una vez tenemos claro todo esto y empezamos a mirar activos, es hora de empezar a tomar decisiones. Y las decisiones vamos a empezar a tomarlas en base a la rentabilidad. Hoy os voy a hablar principalmente de la rentabilidad bruta y de la rentabilidad neta. La ROI también vamos a definirla, pero no vamos a aprender a calcularla porque es un poco compleja. Para eso os voy a dejar las herramientas de Invertis, tanto la calculadora Invertis, lo podéis descargar tanto desde Android como desde iOS, que es gratuita y que podéis estar hablando con un cliente y estar echando cuenta para que me entendáis. O podéis acceder directamente a www.invertispro.com y utilizar la ficha de cualquier inmueble para calcularlo desde ahí. Podéis parametrizar como queráis. Vamos a empezar por la rentabilidad bruta. La rentabilidad bruta es algo que es así, bruto y directo, que es yo cojo las 12 mensualidades que produce un año, el alquiler en un año, y lo divido por el precio de compra. Aquí cada inversor, cada maestro tiene su librillo. Hay algunos que quieren meter los gastos de compra, hay otros que no porque son deducibles y no cuentan para la afectación fiscal, etc. ¿Cómo aspira vuestro cliente? Nosotros en Invertis no los metemos en la renta bruta, los metemos en la renta neta. Inclusive, ahora os explicaré, en la renta neta metemos unos gastos adicionales y todo. Claro, aquí es una manera muy rápida de decir entre no sé, si tiene una rentabilidad bruta del 3 y tú estás buscando rentabilidades medias, pues ya descartas, ¿no?
y evidentemente siempre te van a ir a los ojos a las rentabilidades del 10%, ¿no? Entonces, es una manera muy rápida de compararlo en forma de porcentaje. Una rentabilidad buena, ¿qué es? ¿No? Esta es una gran pregunta. ¿Qué es una rentabilidad buena? Pues depende. Sí, depende de la zona. A ver, nosotros consideramos una rentabilidad media 5%. O sea, vamos a partir del 5, 5,5%. Pero claro, depende de la zona. Un 5,5% en Villaverde o en el Carmel de Barcelona, no sé si tenemos gente de otras zonas, son malas rentabilidades. Una rentabilidad del 4 dentro de la M30 en Madrid o en el centro de Barcelona está bien, porque evidentemente la rentabilidad varía mucho de zona a zona, o sea que hay que conocer la zona para tomar una decisión de qué es una buena rentabilidad. Evidentemente, en función de los objetivos que estábamos estableciendo anteriormente con nuestros clientes, vamos a empezar a eliminar, ¿no? Si tu cliente es de que el primer perfil que hablábamos, de este chico joven que tiene ya pues una estrategia más agresiva, pues todo lo que baje del 6 lo vas a descartar, porque tú estás buscando una alta rentabilidad. Con lo cual, este primer cálculo te sirve. Cuando ya empezamos a analizar y sobre todo ya comparando, ¿no?, activos, porque cuando trabajáis con Inviertis tenéis toda la información. Entráis en Inviertis y estáis entrando en la ficha de un activo y tenéis acceso a los gastos de la comunidad, los gastos del IBI, tenéis acceso a lo que se cobra de alquiler, tenéis acceso a si hay derramas o no hay derramas, pero puede ser que esta información no la tengáis disponible cuando estáis valorando otro activo de vuestra cartera. Claro, ir a buscar esta información es muy costoso. Pues aquí lo vais a hacer ya cuando estéis comparando activos. Aquí vamos a meter, vamos a tener en cuenta, como digo, todos los gastos asociados al inmueble. Aquí vamos a meter los gastos de compra cuando dividimos en el precio de compra e inclusive aquí podéis ya meter temas fiscales. Contad que se paga un 24% de las ganancias, pero cuando destinamos la vivienda habitual estamos deduciendo el 60% de la base. Es un tema complejo que ya trataremos en otro curso a principios de otoño, porque estaremos hablando de la fiscalidad de la inversión como herramienta además de aumentar nuestra rentabilidad. Aquí, como digo, puedes incluso tener factores de vacancia. El factor de vacancia es cuánto tiempo podría llegar a estar vacío un piso antes de volverse a alquilar. Claro, zonas ultra líquidas en alquiler, como sería Barcelona-Madrid, pues nada, 3 días. He tenido gente esperando con la bolsa mientras salía un inquilino y entraba el siguiente que no se había dado tiempo a limpiar. Después de una limpiada no es que me da igual, ¿no? Porque había una alta demanda. Pero luego hay zonas, por ejemplo, pues aquí abajo, ¿no?, en la costa catalana, en Tarragona, tal, pues que a lo mejor se tarda un mes en alquilar el inmueble. Lo tienes que tener en cuenta. Evidentemente la rentabilidad es del 10, pero se tarda un mes en alquilar y eso lo vamos a tener en cuenta aquí también. Por lo cual aquí ya entramos un poquito más en detalle y ya estamos viendo un poco más la foto de lo que realmente, ¿no?, me va a estar generando de rentabilidad. Pero hay un último cálculo que es la ROI, el Return on Investment, o la TIR en castellano, ¿no?, la tasa interna de retorno, que lo que está teniendo en cuenta aquí es un horizonte temporal. Por lo cual aquí tenemos que pensar, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener yo esto invertido? Y tenemos que tener bastantes otras informaciones adicionales, ¿no?, para hacer esto. Aquí inclusive tengo en cuenta los gastos de la hipoteca, los gastos financieros asociados a la hipoteca. Y tengo en cuenta cuándo voy a salir de la inversión. No voy a obtener el mismo retorno de una inversión a 15 años apalancado con hipoteca que una inversión que quiero salirme en 5 años y voy todo en efectivo. Aquí es importante, como digo, tener en cuenta el horizonte temporal y tiene muy en cuenta la financiación. Es un cálculo que, de hecho, aquí lo he resumido en una fórmula de los anuales, menos gastos, menos hipoteca por el precio de compra más los gastos, pero en realidad la fórmula es muy compleja y os aconsejo que la hagáis servir con un Excel o con nuestra calculadora de rentabilidad o desde Inviertis. Y como digo, tiene en cuenta el horizonte temporal. En Inviertis y en la calculadora tenéis a 15, 20, 30 años.
¿no? De que podamos estar teniendo esta inversión este tiempo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta aquí? Me encantará que la tengamos en cuenta. En buen momento si tenemos alguna duda con el cálculo de rentabilidades. Bueno, os voy a hablar, evidentemente, desde Inviertis, cómo lo hacemos a la hora de presentar una oportunidad y con ello queremos, después de todo el tiempo que venimos trabajando con inversores, muy depurado, muy especializado. ¿Cómo presentamos una oportunidad en Inviertis? Con los datos del inmueble hay que aportar una estimación de lo que van a poder cobrar del alquiler y sobre todo con la demanda que hay en la zona. Pero hay que hacerlo apoyado en datos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos anuncios de alquiler hay? O si yo hago un anuncio falso de alquiler, ¿cuántas respuestas estoy obteniendo en un precio determinado? O el precio de los activos de similares características en la zona. Hay que hacer un estudio de mercado antes de presentarle una oportunidad a un inversor, porque ese tiene que ser nuestro valor añadido, irle con los números hechos, decirle, mira, ves, es que en la zona el precio de metro cuadrado de alquiler es este. Por igual se están alquilando los precios a 800, 900 euros en función de las características que tiene este inmueble que te estoy presentando. Es decir, que estarás teniendo una rentabilidad de tanto. Los pagos de las comunidades en estos edificios, yo que conozco la zona, pues están entre 50 y 70 euros al mes. Vamos a echar en cuentas con la calculadora de Inviertis y vamos a ver cómo me está saliendo la rentabilidad. Hay que darle mascado al inversor la información, porque si no, si se la tiene que buscar él, no le servimos de nada, básicamente, y es un comprador más. El inversor quiere números y quiere información, no nos olvidemos. Pues es importante también conocer, como decíamos, todos los gastos asociados, los presentes y los futuros. ¿Tiene derramas? Potencialmente va a tenerlo. Esto es importante. ¿Tiene la IT pasada al edificio o no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que intentar poner muy claro para que le llegue ya todo analizado y darle toda la información posible. En el caso de Inviertis, como ya tenemos los contratos de arrendamiento, pues tenemos todas las cláusulas contractuales a disposición del inversor, que sabe el tipo de arrendamiento, la fianza de depósito, si el IPC está actualizado o no, o es potencialmente actualizable o no, quién paga qué de los gastos, ¿no? ¿Cuál es la comunidad de vecino? ¿Qué paga el inquilino? ¿Qué paga el propietario? ¿No? Y luego toda la documentación disponible para descarga. Este pliego de información, cuando colaboráis con Inviertis, podéis acceder directamente desde la plataforma o podéis contactar con uno de nuestros agentes para que te hagamos llegar esta información de manera más sintetizada en un email. Esto nosotros también lo hacemos colaborando con vosotros. Y aquí ya llegamos un poquito al final de la presentación. Un poco enlazado con lo anterior, ¿eh? Ahora mismo, importante, tenemos unos 250 activos dentro de la plataforma. En las próximas 2 semanas estaremos triplicando, si no cuatriplicando esta cantidad. Están llegando un volumen importante de activos que proceden de fondos y, como ya sabéis, pueden funcionar ligeramente diferente a el trabajo con un particular. Con este pequeño paréntesis sigo. ¿Cuál es el check del inversor? Lo primero de todo es, y lo más importante, es que estáis ante una persona que genera recurrencia. El 20-25% de las ventas que nosotros hemos hecho en Inviertis, este inversor es recurrente, es decir, que compra una o más veces al año y que él lo que quiere es precisamente este asesoramiento, este acceso a la información, esta tranquilidad y esta confianza de que todo está bien hecho, porque no es su profesión principal. Esta persona puede ser médico, arquitecto, ama de casa, da igual, pero que no se dedica a buscar inversión. Tú te tienes que dedicar a buscar inversión. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta que no le estás vendiendo un piso, le estás vendiendo una inversión, le estás vendiendo la posibilidad de seguir creciendo su patrimonio, la posibilidad de volver a invertir de aquí un año y que vuelva a ti y tú le vuelvas a buscar esta inversión. Entonces, no es te voy a enchufar este piso, es vamos a buscar lo que tú necesitas para tu inversión hoy, para que sigamos invirtiendo mañana. Porque si yo te coloco un mal activo hoy, no solo no vas a volver, obvio, sino que a lo mejor te destrozo tu futuro financiero.
Entonces, es importante establecer los objetivos y los límites desde el inicio, la gestión de las expectativas que hablábamos. Apoya tus sugerencias en datos y análisis, no le traigas un piso y mira, este piso es la leche, mira qué ventanal. Ya, bueno, pero hay demanda de alquiler, hay situaciones de impago en esta escalera, hay ocupas. Háblale en términos financieros. Evidentemente, siempre adecuándonos a la persona que tenemos delante. Hay personas que son inversores y quieren gastar, se quieren sacar rentabilidad, pero que si tú le hablas de TIR y de flujos de caja, se pierden. Bueno, pues háblale de rentabilidad bruta, que es decir, lo que va a generar, ¿no? Al final de cada año, pero ayúdale a clarificar, mira, tú tienes aquí 100.000 euros y vas a generar un 6%, ¿no? Anual. Pero es que además luego lo podremos vender y generar otro 15%. Explícale, ¿no?, estos conceptos. Pero sea honesto y transparente, porque un inversor siempre vuelve, siempre vuelve. Cuídalo de que no se gaste más de lo que puede. Facilítate la vida a ti y a él con estos servicios, estas herramientas. En Inviertes tenemos gestión del alquiler, seguros de impago. De hecho, hay un seguro de impago ya preconcedido para los contratos de alquiler que llevan más de un año. Tenemos acceso a financiación. Nosotros estamos donde tú terminas. Si tú como profesional tienes estos servicios, fenomenal, no se los vamos a ofrecer nunca. Si tú no los tienes y quieres y necesita tu inversor, los ponemos. Ten siempre la información disponible y si no, consíguesela. Y muy importante, de cara a la psicología del inversor, sería interesante hacer una slide. El inversor tiene dinero y como tiene dinero es como, permitirme, es la chica guapa de la fiesta. Es que está impactado por un montón de gente que le quiere vender cosas. O sea, no lo hagas esperar. Y es que al inversor le sirven muchos tipos de inmuebles, no solo el que tú puedas tener en cartera. A diferencia del que lo quiere para vivir, que se enamora y saca el dinero de las piedras, el inversor, si de repente no lo ve medio claro, huye. El dinero es miedoso. Y como última instancia os decíamos, utilizar nuestras herramientas de Inviertis, tanto la plataforma, el software de gestión financiera, monitorización de patrimonio, que es gratuito desde las áreas privadas, la calculadora Inviertis, que os podéis descargar completamente gratuita desde el mercado de aplicaciones tanto de Apple como de Android, Google, etc. Y luego, bueno, no dudéis en pedirnos todo lo que necesitéis y vuestras áreas privadas para gestionar las ofertas de vuestros clientes, que es un poquito lo que os estoy presentando aquí. Como sabéis, Inviertis tiene esta cartera en exclusiva, que están verificados, encontráis esta etiquetita, con lo cual aquí podéis tirar con el inversor que no se va a encontrar ningún tipo de sorpresa. Tenéis toda esta documentación y datos para descarga, la app de la calculadora que ya os he hablado y por último, si en el caso de que tenéis clientes interesados en la venta de activos en rentabilidad, tenéis aquí un proceso de subida de inmuebles con un carga de histórico de datos que nos podéis transmitir, que además los inversores pueden utilizar como herramienta financiera. Pueden subir toda su cartera, aunque nunca hayan comprado con vosotros o con Inviertis, es gratuita, y cacharrear las herramientas. Que luego desde ahí, una vez lo tengamos identificados como vuestro cliente, ya sabéis que luego si compran un seguro, os va a reportar. Y una cosa muy interesante también que tenemos en Inviertis y que os invito a que descubráis por pura curiosidad es nuestro blog y canal de YouTube con formación e información financiera, ¿no? Pues por ejemplo esta TIR que hablábamos antes que es compleja, bueno, pues hay un vídeo enterito explicando el cálculo de la TIR, que se mete, no sé qué, cómo hacerlo en Excel, no sé cuánto. Es decir, que tenéis un vídeo solo para eso. Y luego hay un vídeo solo sobre notas simples, luego hay un vídeo solo sobre... Podéis ir a buscar mucha formación e información aquí que está dirigida al cliente finalista, pero pues va a servir igual muchísimo. Y un recordatorio de lo que somos en Inviertis. Tenemos un gran recorrido, ahora mismo más de 11.000 inversores dentro de la plataforma con un 20% de recurrencia, un poquito superior. Es el ticket medio de lo que vendemos, 190.000 euros con esta rentabilidad media. Estamos en 48 provincias, 52 seguramente para final ya de año y con una rotación muy superior a la del mercado tradicional. En menos de 4 meses están vendidos porque tenemos un conocimiento muy profundo de la demanda inversora, de lo que está dispuesto a invertir, cuándo tiene financiación o no, y aquí algunos de nuestros clientes y colaboradores. Pues hasta aquí, muchísimas gracias por todo y estoy abierta a vuestras preguntas. Tenéis mi correo, mi teléfono, me podéis añadir el LinkedIn para lo que preciséis. Vamos a ver. Jordi, dime.
Vale, mira, te hablo del proceso típico. Jordi dice, Invertis tiene en cuenta que los pisos alquilados es difícil hacer visitas, porque para empezar a hablar sobre la comercialización de un piso pedís visitarlo. Mira, este es precisamente a lo que nos dedicamos, vender pisos. Vendemos pisos con inquilinos desde 2019 por internet. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es un proceso? Y no hablo ahora, no sé exactamente si esta pregunta está dirigida al hecho de venir comercializar pisos de vuestra cartera en Invertis, ¿eh? Pero hablo del proceso de subida normal. Nosotros hablamos con todos los inquilinos y les ponemos al tanto de la situación. Para empezar, porque es ético y humano, que sepan lo que tienen por delante. Para continuar, porque necesitamos de la colaboración. Para verificar un piso y para hacer una venta tranquilo hay que visitarlo. Y en el caso de Invertis se verifica por parte de un arquitecto técnico que firma con su ficha y todo y que recoge planos, tour virtual y hace una ficha reporte de la inspección. Esto sobre todo en pisos anteriores a 1990. Es verdad que los pisos nuevos pues mandas al fotógrafo y ya está, ¿no? Porque hay unas calidades constructivas superiores en general. Pero hablamos con él, contamos con su colaboración y nos abre la puerta. Más de 500 transacciones, con los dedos en una mano, contamos los que no nos abren la puerta. Porque luego además hay herramientas, ¿no? Oye, mira, cuando se venda el piso, pues te gratifico, o por tu tiempo en abrirme la puerta con el fotógrafo te doy 50 euros en un vale de Amazon. Pero aún así, son herramientas que utilizamos muy poquito, porque en general el discurso con el inquilino es muy claro. Oye, somos Invertis, somos una plataforma especializada en la venta de pisos con inquilinos, solo trabajamos con inversor. Quien compre este piso se va a quedar contigo y tu renta. Y si yo entiendo y presumo que tú lo que quieres es quedarte en tu piso, seguir viviendo como hasta ahora. Entonces yo te voy a pedir como máximo 2 visitas. Una para verificar el estado del inmueble, para que podamos generar unas ofertas, una reserva sin visita, es decir, que nadie te va a visitar. Y como máximo habrá una visita más, que es la del inversor que ya ha reservado y que va a ver el piso, pues en muchos casos, pues para verificar que lo que le hemos contado no es una milonga. Pero es que más del 30% de las ventas que se llevan a cabo en Invertis son sin visita. Entonces, en visita tenemos el sello verificado Invertis, confían en que hacemos bien nuestro trabajo porque lo hacemos y entonces no necesitan visitar. Tenemos inversores en Barcelona comprando en Salamanca, inversores en Madrid comprando en Málaga, gente en Argentina, Israel comprando en Madrid, que no están visitando los inmuebles, con lo cual muchas veces se queda en una única visita. Gracias, Jordi, por tu pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, pues espero que sea porque no tenéis ninguna y lo he explicado muy claramente y no porque tenéis tantas que no sabéis por dónde empezar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estamos a vuestra disposición para lo que preciséis. Os haremos llegar un email con la grabación de esta sesión, así también como con las slides para que las podáis utilizar pues, en un proceso de formación con vuestros comerciales o lo que preciséis. Os recuerdo además que en cualquier momento podéis unir a vuestros comerciales a este tipo de formaciones porque está justamente para esto. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Un saludo.